Aquí estamos con mi papá. Ay, papá, ¿Qué pasó, hijo? cuéntame de la historia en cómo conociste a mi abuelita. Yo la conocí a tu abuelita en un festival del multifamiliar de Tlalpan, de carnaval. En uno de los edificios que se cayeron, hicieron una fiesta, en una guardería. Y y mi hermano Gonzalo le había prestado mi tocadisco a Jaime, mi cuñado. Pero yo no sabía de esa fiesta, sino que me dijeron que iba a haber una fiesta y yo voy llegando ahí, veo que mi tocadisco estaba ahí dándole en función. Y entonces venía tu abuelita entrando, yo estaba en el pasillo, pero estaba el cable de luz en el piso. Y entonces yo lo levanté, el cable así, y le dije, paso a la belleza. Y tu abuelita se volteó y me dijo, tonto idiota. Ah, es ok, le digo. Y tu abuelita va vestida de manola, española. Y ahí fue la conocí, ya después se la saqué a bailar, no quería, pero la saqué a bailar. Y ya empezamos a platicar y todo, ya me empezó a decir. Pero ella, Gonzalo, mi hermano, tenía más intención que yo sobre ella, pero yo no sabía. Pero así fue cuando la conocí yo, tu abuelita, sí. ¿Y cuántos tiempos fueron de novios después de esa noche que pasó? Estuvimos como 4 o 5 meses de novios, 6 de novios. Y ya luego nos casamos en Coyoacán, en la iglesia de Coyoacán, donde se casó la Malinche y Hernán Cortés. So, antes de mi abuelita, dime un poquito de tu abuelito y tu abuelita. De mi abuelito, ¿de cuál? De mi abuelito mío, de mi... Sí. Bueno, mi abuelito y mi abuelita, yo los conocí, estaba yo chamaco. Vivíamos en la calle de Carlos B. Cetina. Ahí vivíamos con mi papá, mi mamá, mi abuelita y mi abuelito. Y era una casa, pues eran grandes, viejonas, pero grandes. Ahí vivíamos. Y a mi abuelito le gustaba mucho los toros, ir a ver los corridos la corrida de toros. Y siempre me llevaba a mí. Me decía, vámonos Morito, porque a mi papá le decían el moro. Y a mí me decía, vámonos Morito, vamos al toro. Y mi abuelito se enojaba porque me llevaba. Pero mi papá le decía, ay, déjalo que vaya con mi papá. Y y fue cuando conocí yo la Plaza de Toros, la Condesa, que estaba exactamente la Condesa, luego la quitaron de ahí. La se la llevaron a Cuatro Caminos, la Plaza de Toros. Yo vi torear ahí a Armillita, a Rusa, a... ¿cómo se llama? Juan Silvetti. Había muchos toreros muy buenos. Al último había Manolete con Lorenzo Garza echándose un mano a mano. Y mi abuelito estaba ahí. Mi abuelito le cosía los trajes a los toreros, le hacía trajes. Y éramos, no de luces, sino trajes de vestir. Y tenían su lugarcito ahí en la Plaza de Toros, abuelitos, como una membresía. Y ya pasábamos, y ya luego él me explicaba que cuando salían los caballos a picar el toro, dice, mira, esa es la vara, y es con la que van a picar al toro, pero no la traen los picadores de adentro, se la dan en el callejón. Y por eso mi abuelito, cuando decía, ya te ves cansado, dale vara, no te canses, dale vara. Él me usaba muchos dichos con definición taurina. Y luego salíamos ahí del toro y nos íbamos a una cantina que se llamaba La Faena, que estaba cerca de ahí. Y me sentaba ahí en la barra y el mostrador y a pura agua fresca me daban y él con sus amigos, plática, risa y risa. Y luego nos íbamos a la casa y mi abuelita se enojaba tanto porque mi abuelito llegaba, venía y decía, mira cómo traes al niño, a ver, está borracho. No, mi abuelito me cuidaba mucho. Ya, pero sí, mi abuelita también era una persona muy a la antigua, como son las gentes de pueblo, con su babero y su pelo canoso y un chongo. Cocinaba muy sabroso. Y ahí aprendí muchas cosas a mi abuelita. ¿Cómo se llamaba mi abuelito y mi abuelita? Clemencia. ¿Ah? Clemencia. ¿Clemencia? Sí.
¿Y mi bisabuelito? Domingo. Domingo. ¿Dónde nacieron? ¿De dónde nacieron? ¿De dónde son? ¿En dónde nacieron? Nació mi abuelito, nació en Querétaro. Mi abuelita, no sé, mi abuelita dónde nació. Ciudad de México. No sé. ¿Cuáles son las historias más que tú te recuerdas de estando con tus abuelitos? Las historias Ujú, con mi abuelito, ujú. que íbamos a Querétaro muy seguido. Papá nos llevaba a Querétaro, tenía una camioneta y la llevaba con un tanque de gasolina de esos de grandotes y nos echaba atrás a nosotros la camioneta. Ya íbamos a Querétaro porque mi abuelita era prima de alguien era el dueño de ella, de la hacienda de ¿cómo se llama? ¿No hace la cajeta? Celaya. Celaya, cerca de Celaya, una hacienda que se llamaba la hacienda de los, no me acuerdo ahorita. Había puros aguacates, pero no eran aguacates con cáscara dura, eran de cáscara delgadita, muy ricos esos. Y nos llevaba mi mamá y hacían carne asada, y mataban puerco, y estaban siempre. Y donde vivía la casa de mi abuelita era el barrio de la Cruz, en Querétaro. Una casa antigua, bien bonita, así, con piso de ladrillo. Y en el medio del patio una pileta grande con agua y al lado un lavadero. Y luego atrás estaba la cocina. Y luego los cuartos altos, grandes, también con pisos de tabique. Y luego nos sentábamos ahí en la puerta de la entrada, porque traían de la hacienda, nos íbamos la leche. Y mi tía María Luisa, que vivía en la casita esa, y el papá de ella, no sé quién era un viejito, él vendía la leche por litros. Llegaba la gente y le dame un litro de leche, María Luisa, dame un cuarto de leche, dame medio litro, y ella tenía medidas de leche. Y metía la leche así en la olla de la leche, porque la leche la ponían en unas tinas y ahí sacaban la leche. Y hacían quesos. Mi tía María Luisa hacía quesos y tenía en un cuarto con tablas de queso, hacía bastantes quesos sorianos. Cómo me gustaba entrar ahí a pellizcar los quesos. Ya decía mi tía, ya entró el ratón aquí. ¿Era de parte de tu mamá? Sí, entró el ratón aquí. Era ella prima de mi papá. Pero fue un tiempo muy bonito, la calle de la Cruz estaba toda empedrada con piedra de bola, no eran los pavimentos. Y ese barrio de la Cruz era muy famoso, porque hacían carnitas, el mercado de carnitas y la iglesia es muy famosa. Hasta la fecha creo que Querétaro, y estábamos cerca de los arcos de Querétaro, por los que entran lo veíamos de la casa de mi tía. Es lo que hacíamos seguidos. Y pasamos en San Juan del Río a comer barbacoa, a mi papá no le gustaba, y dice, vámonos a comer barbacoa, en la carretera. Bueno, buenos momentos. Dime más historias de tu papá y de tu mamá. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Historias de tu papá y tu mamá, ¿sabes cómo se conocieron? No sé cómo se conocieron, hija, pero pues creo que fue una vez que mi tía Cuca llevó a un novio de ella. Le invitó, iba a salir mi tía con su novio y fueron a recoger a mi tía, pero el novio de mi tía llevaba a mi papá como amigo. Esa creo que es la historia así. Sí. Y ahí lo presentaron y no sé si salieron a la junta juntos. Pues dicen que de ahí, parece que de ahí nació la amistad de mi papá y mi mamá, porque lo presentó un amigo. Y ahí siguieron, creo, la amistad y siguieron hasta ese novios. ¿Tiene hermanos tu papá? ¿Y tu mamá tiene hermanos y hermanas? Mi papá tenía una hermana que se llamaba mi tía Carmelita, hermana. Creo que era la única. No sé si ella tenía más, porque lo único que yo supe. Mi mamá tenía hermana, mi tía Cuca, mi tío Daniel, mi tío Jacinto. Dios y mi tía Eva, creo que eran primos, creo que ellas. Sí, pero todos ellos venían de Guadalajara. ¿Mi abuelita es de Guadalajara? Sí, Ok. de Guadalajara. ¿Y mi abuelito de dónde es? De Querétaro. ¿De Querétaro? Okay. Y después
tú naciste después de cuántos años casados? Perdón. Después de cuántos años casados naciste tú? Pues no sé de cuántos años casados, pero uno no sé decirte, porque pues han nacido después de 3 años, 2 años, 4 años, no sé cuántos casados, sí. ¿Y cuántos hermanos y hermanas tienes tú, papá? Yo tuve 7 hermanos, una mujer. Mi hermano Ramón es el mayor, yo soy el segundo. Mi hermana Chata, mi hermano Gonzalo es el tercero, la Chata es la cuarta, Daniel, Adolfo es el quinto, y Daniel el sexto. Daniel el sexto, sí. Sí, éramos 7 hermanos y una mujer. 6 hermanos y una mujer. ¿Y cómo fue esa vida creciendo con 6 hermanos y una mujer? ¿Tienes historias de creciendo con toda la familia? ¿Que tú te recuerdas? ¿Tienes historias creciendo? No estoy... ¿Tienes una historia que te recuerdas mucho de tu juventud, que todavía te trae felicidad? Cuando estabas chiquitos, que puedes recordarte de todos juntos. No, claro, yo me acuerdo muy bien que Ramón y yo y Gonzalo nos fuimos al aeropuerto a cortar una flor que no sé qué decían que era para que mi papá se curara unos granos que tenía atrás. Y nos metimos a la pista del aeropuerto en Balbuena, del aeropuerto militar. Y andábamos ahí en la pista donde aterrizaban los aviones, y no ponían a aterrizar los aviones. No ponían a aterrizar los aviones y yo creo que les llamaron y llegó una ambulancia del ejército con la Cruz Roja y nos agarraron y nos metieron a la cruz. Nos metieron a la cruz, ya nos llevaron. Y luego nos llevaron a la cárcel del ejército, y nos subieron como 2 horas. Y él luego dijo, hay que llevar a sus cuincles a su cama, a su casa, a su mamá. Ya que llegamos noche, mi papá estaba bien despreocupado, mi mamá tocaba la puerta y decía, estos son sus hijos, sí. Ya le explicaron que nos agarraron correteando aviones. Dijo mi papá, bueno, ya no entramos, pásenle. No, ya sabíamos cuando mi papá se enojaba, cuidado, pero a mí no me alcanzaba. Yo me subí al árbol. O abajo de la cama. O abajo de la cama me subí a Ramón y Gonzalo era recalmadito, no corría. Pero sí, esa fue una aventura buena que corrimos ahí. Y luego de ahí, atrás de la casa, vivíamos en la casa Cincel era la casa. Llegaba el canal de la Viga, que es ahora la Viga, llegaba a Xochimilco con traían fruta y traían flores y todo, era un canal, venían de Xochimilco. Y mi papá nos llevaba allá a ver, tomar barbacoa los domingos y había muchos vitroleros de pulque, de muchos colores. Y llegaba mucha gente, como si fuera fiesta los domingos. Pero ya después con el tiempo la cerraron, la pavimentaron, se acabó eso. Pero fue una época bonita en Jamaica. Y ahora ya vamos a ser un poquito más adelantado. Dime un poquito más de tu juventud, cuando estabas más joven, como los teenage years. Como teenager, y pues como teenager estábamos de jóvenes estuvimos, de niños jóvenes estuvimos hasta los 12 años viviendo en Tacubaya. Y luego nos fuimos a Ciudad Jardín, que mi papá hizo la casa allá, y ahí empezamos ya a vivir. Pero estábamos yendo a la escuela de Tacubaya porque éramos nosotros de ahí. Y por llegar allá teníamos que agarrar el tren que venía de Xochimilco. Era un tren amarillo. Y nos compraban los abonos y nos íbamos en el tren hasta Tacubaya. Llegamos al tren al Zócalo. Y del Zócalo agarramos el tren Primavera y nos llevaba a la escuela y luego de regreso igual hasta Ciudad Jardín. Y luego Ciudad Jardín estaba bien porque como este era un fraccionamiento nuevo, las calles no estaban pavimentadas. Y como eso había sido una hacienda que llamaban la hacienda de Jardín, había muchos árboles frutales. Y la tierra era como barro, lodosa. Cómo se nos quedaban los zapatos ahí en el lodo y todo. Pero poco a poco fueron ya pavimentando y todo. De casa de mi mamá se veían las bombas. Las bombas de ahí se veían. Estaban construyendo casas y casas. Pero nosotros íbamos a las bombas, ahí había duraznos, manzanas, ciruelas, capulines, chabacanos. No, hombre, nos atacábamos que atacarnos. Y siempre andábamos ahí, luego abrían las bombas y tiene una especie como de desagüe, una alberca que parecía alberca. Soltaban el agua para ir y regar todos los terrenos
de Villacuapa, de todas las haciendas de por ahí. Y nosotros íbamos a nadar ahí en ese pedazo de ahí, era como una alberca grande. Pero la agua era fría. Pero nos divertíamos, estaba bien. Y de ahí empezamos ya a crecer, empezamos a ir a los bailes de la colonia. Y hacían muchos bailes en las casas, era que le toca a fulano de tal, que casa de Emma, le toca casa de Kiko, le toca casa de los López, y hacíamos fiestas, íbamos a bailar. Íbamos a bailar hasta que llegó ya el pueblo multifamiliar, empezaron a construir, porque todo era multifamiliar para tanto. Eran puros llanos, se preparaban puro maíz y había hornos de tabique para hacer ladrillo, hasta Culhuacán, el Cerro de la Estrella. Y nos gustaba ir mucho al Cerro de la Estrella, subirnos y escalar, meternos a las cuevas de ahí. Pero no, todo estaba vacío, no había gente. Y ya empezaron a construir el multifamiliar, luego ya empezaron a hacerle con educación y poco a poco se fue fraccionando. Luego nos gustaba ir mucho a la fábrica de refrescos Mr. Q, que estaba cerca de la casa por Calzada Tlalpan, y nos daban botellitas de refrescos chiquitas. Hacían el del agua, era el Mr. Q, y ahí nos hicieron ya de los jarritos después. Y luego ya caminamos más adelante para llegar hasta el crucero del Naranjito, donde se cruzaba, para ir a Xochimilco y Tlalpan, y había una nevería que se llamaba el Naranjito. Qué nieves tan ricas venían ahí. Venían sopes, tortas, era un paseo, no había ninguna construcción ahí, ni nada bien. Y luego agarramos el tren que nos llevaba a Xochimilco, el trencito, y era como una excursión buena. Bueno, estaba bonito todo eso. Ya fue cambiando todo con el tiempo, los fraccionamientos y entonces se acabó todo eso. Pero sí estuvo bien. Y me gustaba mucho ir al volcán, al escalar el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y dime más historias del Popocatépetl, del club. ¿Perdón? ¿Cómo se llamaba tu club de excursión? El Ciudad Jardín. Club Ciudad Jardín. Lo fundó un zapatero, el zapatero Romendón de ahí, la colonia, porque nosotros estábamos haciendo mochilas para ir a excursionar y fuimos con el zapatero para que nos cosieran las lonas. Y entonces él pertenecía al club de la Cruz Verde de alpinismo. Y nos dijo, si quieren formar un club, no, pues ya nos empezó a explicar. Continúa, pa. Nos empezó a explicar cómo era el excursionismo y todo. Cómo era el excursionismo. Y empezamos a formar el club. Luego rentamos un localito ahí en una casa, la señora Mellos le decían, y ahí hicimos el club, y teníamos nuestras asambleas, y planeábamos a dónde íbamos a ir a excursionar, y que anduvimos muchos lados. Pachuca fuimos a escalar el Colmillo, las voladoras, muchas rocas. También fuimos a escalar ahí en los ¿cómo se llama? En Tlalpan. Se me olvidó el nombre, no me acuerdo. Ya empezamos a ir a los volcanes. Empezamos a subir a los volcanes, a Popocatépetl, llegábamos al Paso de Cortés, a Tlamacas, ese era un albergue que estaba ahí. Nos quedamos a dormir ahí, salíamos como a las 3 de la mañana a caminar, a subir al albergue. El caso de salir temprano era para que la arena estuviera fría, congelada, y no nos rebalamos porque ya calentaba y ya no. Era muy difícil dar el paso. Y luego llegábamos a la nieve. Yo subí a la Popocatépetl y hice como por las cruces al cráter hice 3 veces. Y por Pentorrillo, que era lo más difícil, hice una vez, 4 veces, pero tuve 2 descensos al cráter contra rapel. El cráter de adentro se veía como hacía como fumarolas, como cuando lleve atole, y se reventaba la bola y salía como azufre. Pero podía bajar poquito, pero no creo que llegaba hasta adentro, porque estaba todo amarillo como azufre. Pero era una experiencia bonita. ¿Cuántas horas tarda llegar de abajo hasta el punto del Popocatépetl? ¿Cuánto hacíamos de Tlamacas? Bueno, muchas veces hacíamos 4 o 5 horas, porque ya cuando se empieza a subir, se pone muy viciado el aire, te cuesta mucho trabajo respirar.
Los pasos que das tienen que ser pasos muy seguros, caminas despacio. Sí cuesta trabajo, pero muchos no pueden, se regresan. Pero pues nosotros le echábamos ganas y sí, era bonito esa excursión. Y luego el Iztaccíhuatl también. El Iztaccíhuatl tiene unas grietas que dicen en el pecho. Muy bonitas también esas grietas. Fuimos hasta el pecho. Tiene unos albergues. Estaba bien, estaba bonito. Por las Peinetas escalábamos un lugar que se llamaba Las Peinetas. Esa era escalada libre. La tirolesa no la hacíamos muy diferente como si fuera con colgados. No, nosotros hacíamos colgados aquí en la pierna y arriba así íbamos. La tirolesa, los rapeles. Muchas cosas nos pasaron. So, dime cuando jugabas con el Atlante, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo empezaste a jugar fútbol? Estaba jugando fútbol en la Regional del Sur y con el club de Ciudad Jardín. Y luego Rafael Fonseca, el esposo de tu tía Antonieta, jugaba en el Estrella, donde lo tenían los hermanos Escandón, que eran jugadores del Atlante. Y un día me invitó Rafael a jugar, a porterear. Y portereé ese día y el señor Ángel Escandón me dijo, ¿te quieres quedar a jugar? Sí. Y el Atlante de tercera división. Empezamos a jugar. Pero había un muchacho que, ese como volaba de poste a poste, ¿no? Era difícil quitarlo de ahí. Nada más que le gustaba mucho el pulque. Y un día llegó medio crudito y no lo dejó jugar con el señor Ángel Escandón. Y me dijo, esta es tu oportunidad, Beto. Te puedes quedar con él, te quedas. No, hombre, ese día yo paraba hasta lo que no me mandaban. Sí, ya me quedé. Ya fuimos subiendo. Ya luego, ya cuando me casé, ya dejé eso ya, por la paz. Ok, eso te casaste. Y después, allí, cuando empezaste a cocinar, ¿o a dónde vivieron después de que te casaste? ¿De dónde vivía yo? Ajá. Cuando me casé, vivía en un departamento ahí en la casa de Tlalpan. No me acuerdo, era cerca de Ciudad Jardín. Ahí vivía yo. Y luego me fuimos a vivir con tu abuelita. Y con tu abuelita nos fuimos a vivir a Gardenias, una casa que tiene una terraza muy bonita. Gardenias. Ya de Gardenias. Me vine a Estados Unidos, creo, ya. Y fue cuando empezaron las Olimpiadas y construyeron los edificios que esta Villacuapa eran para los deportistas. Entonces después de eso los empezaron a vender y tu mamá me escribió tu abuelita me escribió que estaban vendiendo los departamentos, ¿qué decíamos? ¿Cuánto quieren? Nos quieren 5,000 pesos de down. 5,000 pesos en aquel entonces eran 5,000 pesos. Digo, pues no, yo te los mando, bueno, déjame darme chance. Entonces fue cuando empecé a trabajar tres trabajos para juntar el dinero. Trabajaba yo en el parking lot, estacionando carros, y luego me cruzaba yo a la cocina en el aeropuerto, a cocinar de 1:30 a 10. Y luego de las 10 de la noche ya tenían el carro de vender, como las torcas de vender. Lo tenían con sándwiches, con refrescos, con Coca-Colas, con varias cosas. Entonces yo lo llevaba a donde estaban las terminales de cargo del aeropuerto, los aviones donde cargaban, y a los taxi cabs donde están las estaciones. Ahí vendía yo todo y a mí me decía Rudy, si tú vendes todo lo que llevas ahí, tú vendes por 8 horas. Tú lo vendes, no me interesa, si lo vendes en media hora yo te pago 8 horas. Entonces yo me metía por todos lados, yo vendía en 2 horas, yo vendía todo, pero no me alcanzaba el tiempo. Y me quedaba yo para 3, 4 horas, porque ya no me alcanzaba el tiempo de irme hasta la casa a dormir. Entonces me quedaba yo a dormir dentro del camión. Como estaba calientito, me quedaba yo en el piso a dormir. Para entrar en la mañana al parking. Y así fue como junté los 5,000 pesos que quería tu abuelita para el departamento. Y luego se los mandé. Y ya me dijo que había comprado el departamento. Pues qué bueno. Me dio gusto pues que ya tuviéramos el departamentito. ¿Y cómo fuiste a llegar a los Estados Unidos, papá? El tío Gonzalo se fue primero. Y él estaba trabajando ahí en el aeropuerto como... Pues yo cuando ya llegué yo, él era ya manager de la parking lot del aeropuerto. Uno de los managers ahí. Entonces llegué yo y
me recomendó, pero no en el aeropuerto, sino en el centro de Chicago, la Wabash. Había otro estacionamiento de la misma compañía, a estacionar carros. Yo era el más blanco de ahí, imagínate cómo estaba todo eso de ahí. Y es puros negros, puros negros. Pero yo empecé a ganar propinas y a ganar dinero y todo, estacionando carros y llevando carros al hotel, a los hoteles y fue como parking, fue de parking. Luego llegó Domingo y también se fue conmigo allá. Pero Domingo luego entró al aeropuerto como cajero y yo me quedé estacionando carros en el estacionamiento del aeropuerto, en el valet parking. Del aeropuerto de ahí, del downtown, nos llevaron al aeropuerto. Y Manuel el Domingo entró de cajero y yo entré de valet parking. No, conocí mucha gente yo ahí. Mucha gente. Conocí a Cassius Clay, al de Playboy. Muchos, los beisbolistas y todo. Yo llevaba el carro y los dejaba y los traía a estacionar. Ya cuando llegaban ya había que entregárselos. Y así, bueno, como empecé a entrar a trabajar a la cocina, cocinar. Y ahí empecé mi carrera como cocinero, como quiero. ¿Cocinabas antes que llegaste a los Estados Unidos? Pues todo lo que hacían los frijoles y arroz en la casa con tu abuelita. Todo, yo no sé cocinar, pero a mí me dijo el de ahí, ¿sabes cocinar? Y digo, oh, sí, yo sé cocinar, ¿cómo no? Pero lo bueno de ahí que te enseña el menú y te están enseñando cómo tienes que hacer el menú y lo aprendí. Ya llegó un momento en que lo dominé todo, ya me hice chef de la tarde, el encargado de la tarde de la 1:30 a las 10. Yo era el encargado de la cocina del aeropuerto. Y ahí empecé mi carrera, hijo. ¿Cuál fue tu favorito trabajo que tenías? Ese de ahí, ¿El de ahí? sí, de la cocina. Ujú. La cocina, era muy entretenido, muy... ¿Por qué aprendiste a cocinar? ¿Por qué aprendiste a cocinar? ¿Por qué te gustó la cocina? No sé, me gustó. Poco a poco empecé a tomarle gusto. Poco a poco empecé a tomarle gusto. Ya luego cuando me di cuenta ya estaba yo inmerso en los sistemas, en todo lo que hacía. Me gustaba ver que la gente comía lo que yo cocinaba. Me gustaba ver que al menos no se morían. Habla de tus restaurantes en México y por qué te viniste a Estados Unidos. No sé. Bueno, tú tienes una pregunta chida, Manuel. Sí. ¿Qué dices qué? ¿Por qué te viniste a Estados Unidos si tenías restaurantes en México? Es que me llegaron a empezar primero a presionar para que les diera yo una cuota mensualmente, porque si no me iban a cerrar los restaurantes. Ellos no llegan con ametralladoras ni con... no, llegan con la ley. La mafia es la ley. Te clausuran el negocio y no te lo abren. Te mandan los inspectores y ya. Entonces, si tú le das dinero, va el inspector, te dice te voy a clausurar, tú le das la infracción el contacto era el presidente de los restauranteros con el imagino, con el de arriba, y le das el papel y ya nadie se aparecía, pero me costaba mucho dinero, me costaba 35,000 pesos al mes, el moro, darles para que me dejaran en paz. Y luego agarré el del centro de Cuernavaca, igual lo mismo, la misma historia, ese me costaba 17,000 al mes. Y luego agarré el otro, el polvorín, los faroles, ese me costaba 7,000. Entonces todo el dinero se lo llevaban ellos. Todo lo llevaban. Y entonces ya cuando ya no empecé a darles nada, ya me empezaron a amenazar. Que ya sabían dónde vivía yo, que ya sabía mi familia, que ya tenía el dinero y todo, y que no, eso ya no tiene caso. Y fue cuando me decidí venir a Estados Unidos. ¿Cuántos restaurantes tenías? ¿Perdón? ¿Cuántos restaurantes tenías? 3 restaurantes. ¿Cómo se llamaban? Se llamaba El Moro, los faroles en polvorín y el otro era el jardín. La Fuente. La Fuente. Y luego habías tenido los arcos y los camaritas. Sí, pero eso era vecino en México, había tenido administrando los arcos de Reforma y había tenido un restaurante industrial donde se hay un buffet para los empleados.
Okay, ahora voy a hacer preguntas así. Dime una memoria que te recuerdas más de tu tiempo con la Chavis. Dime otra vez. Un recuerdo de tu tiempo con la Chavis. ¿Con la Chávez? Desde niñita o desde ahorita, un recuerdo que te recuerdas de la Chavis. Me recuerdo que era media rebaldona, no entendía, era como Davina Barrera. Sí, no. Pero pues hay chuchilla en la guerra siempre. Pero fue tu primera hija. No, Okay, ahora otro recuerdo que tienes con mi mamá. recuerdo con tu mamá. Tengo muchos, como ejemplo cuando íbamos a Acapulco. Ella me acompañaba mucho a Acapulco, le gustaba ir conmigo y salíamos a bailar. Y a pasear. Y siempre que había fiestas cantábamos ella y yo juntos, siempre estábamos cantando. Pero sí veo con tu mamá todos los tiempos que tuve fueron bonitos. Ahora un recuerdo con la Vicky y tú. Con la Vicky cuando llegó de Estado acá en México, que ya no quiso revolverse a Puebla a seguir estudiando, se iba a quedar en Estados Unidos. Yo no entendía por qué. Yo no entendía por qué había decidido ella. Entonces como me dijo, déjala que ellos deciden su vida. Bueno, está dejando su carrera que tenía para que ella iba a la Universidad de las Américas. Pero pues ellos son los que deciden, hijo. Y la Vicky yo siempre la veía que su hermana, la Chávez sobre todo, la molestaba mucho y no me gustaba. Por eso siempre que teníamos la casa, yo tenía el cuarto pues especialmente para la Vicky sola. La Cani y la Chávez estaban en otro cuarto. Porque no me gustaba que molestaran a la Vicky. Pero la Vicky siempre calmadita, calladita. Y sí me gustó mucho porque era una muchacha muy decidida, muy estudiosa, muy calmada. Y empezó a dar muchas muestras de mucha sabiduría de chamaca. Y hasta la fecha todavía sigue luchando por tener algo en la vida, pero ella se lo ha propuesto y ella lo va a lograr porque es una persona que lo que quiere lo obtiene por su tenacidad, por su lucha. Y para mí es un ejemplo. Ahora le toca a Ramón. Un recuerdo que tienes con Ramón. Ramón sí, también era calmadón, ¿no? Porque el primer susto que me dio fue en Opar, ¿cómo se llamaba? Donde estaban las piedras, no, ¿cómo se llamaba? No era Opar, ¿sí era Opar? Stone Park, no. Stone Park. Cuando se nos cayó la primera vez que se cayó en el baño. En la Mozart. ¿En la Mozart? Qué susto me dio. Fue la primera vez que le vi cómo se puso con su enfermedad. Me asustó mucho. Pues no sabíamos que tenía eso, hasta que le dio. Y luego pues, había que cuidarlo mucho y todo, pero Ramón también era muy dedicado también al estudio. Se metió a estudiar diseño en una academia, no era academia, era una escuela muy famosa. Muy famosa, sí. Y se recibió de decorador, Diseñador de interiores. Diseñador de interiores. Me acuerdo que fue el banquete de su graduación, en el Holiday Inn, estábamos ahí. Y ahí fue donde le dije yo, bueno, Ramón, ¿dónde vas a ir, hermano? Me dijo, me voy a ir con Vicky. Y yo traté de como de decirle, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tu mamá estaba cerca de mí, tu mamá. Y hermano, tu abuelita me apretó la pierna, así me la apretó y me dijo, nunca pelees con todos menos con Dios. Déjalo que ellos sigan. Bueno. ¿Y dónde estaba Vicky? Tú estabas ahí, no sé si no me acuerdo, tú estabas en la escuela en Puebla. Ahora, una memoria con Alberto. ¿Qué tienes? Con Alberto. Alberto también cuando se metió a la Navy, bueno, qué orgulloso me sentía yo. Porque también él empezó como lavatrastes ahí en el aeropuerto, como dishwasher, y empezaron a colocarse, y llegó a ser uno de los gerentes del Tartan Trade, del restaurante Tartan Trade. Pero ya cuando se metió a la Navy, qué orgulloso me sentía yo. Y cuando fui a su graduación, y Alberto verlo con uniforme, y
y cómo marchaban y todo. Ay, me sentí muy contento de verlo así. Una felicidad muy grande. Y cuando lo vi malo que se nos morían, ay, qué tristeza me daba. Pero Dios lo tuvo por su gracia, hijo. Y aquí está Alberto, luchando también. Yeah. Pero es un muchacho muy noble también, Alberto. Ahora dame más historias de mi abuelito. ¿Cómo fue tu boda? Mi boda, Ajá. bueno, en la iglesia hicieron una comida ahí en el multifamiliar de Tlalpan y luego nos salimos ya. Nos fuimos al departamento que había puesto. Pero estuvo bonita la iglesia, bonita. Me acuerdo que el padre Gabriel, porque me casó, era el padre de Ciudad Jardín. Y luego me dijo cortito ahí cuando lo bendición, dice, no quiero que la vayas a golpear. Ay, padre, ¿cómo crees? ¿Qué quieres para que personas te recuerdan de ti? ¿Qué personas ¿Qué quieres decirle a las personas para que te puedan recordar? ¿Cuál es tu legado? ¿Por qué quieres ser recordado? ¿Qué es lo que tú hiciste que quieres que esta gente te recuerde? Ah, mira, pues yo lo que quiero que me recuerden como un hombre que luchó para darles lo mejor que yo pensé que podía darles. No pude darles todo, pero todo lo que hice lo hice con tanto cariño, tanto amor, tanto esfuerzo. Y yo veo que supieron asimilarlo porque nunca agarraron caminos raros, ni mucho menos. Lucharon y son las personas que tienen valores, tienen principios y tienen ganas de tener algo. Porque como me veían que yo luchaba tanto y nunca me entregaba yo, al menos quiero sentir que ellos nunca se van a dejar doblar por nada, porque tienen el ejemplo mío. Nunca me doblé ante nada, ni ante nadie. Siempre luchando. Ojalá que se cuiden todos y que sean unidos, sean muy unidos, por favor. Cool. Ok, va, dime una historia que te recuerdas de mi tía Chavis cuando... Cuando ella nació, como era la primer nieta, pues toda la casa se volvieron locos. La casa de mi mamá, la de tu abuelita Tere, era la primera nieta. Yo me acuerdo que la Chavis, en la casa de las gardenias, la cocina estaba abajo, y había que subir una escalera para ir a las recámaras. Yo siempre la sentaba en la pierna mía y le encantaba meter la mano en los platos, y estaba yo comiendo. Pero está bien, él después ya se fue a la escuela, y la llevó a tu mamá, creo, a la primaria de ahí de Ciudad Jardín. Luego entró a la preparatoria, pero no sé cuál, si fue la prepa 5, no sé cuál fue. Luego se fue al Politécnico a estudiar turismo, turismo. Y trabajaba en una agencia de viajes también. Pero me acuerdo que fuimos una vez a un baile, no me acuerdo si fue de su graduación de la high school, no me acuerdo. Y daban premios por bailar. Y bailé con ella y nos sacamos el premio, la Chavis y yo, por bailar. Y ya luego que salí con que había conocido a Bill, que se iba a casar, también le hice su boda acá en Ciudad Jardín. Y fuimos hasta Filadelfia para la boda del civil. Iba domingo, tu tía, tu mamá y yo, tu abuelita y yo, fuimos a Filadelfia porque vamos a ir a conocer Nueva York. Pues ya de regreso se nos perdieron las maletas. No, quién sabe dónde quedaron las maletas del avión. Bueno, ya la Chavis se quedó allá en Filadelfia. Y ahora ya nos venimos para acá. Y ya después que empezó con sus niñas, a nacer sus niñas. Pero ya su vida ya era muy diferente ya en Filadelfia. Ahora también la de la Cani también anduvo conmigo. Muchos lados anduvimos juntos, luchando y trabajando. Era una muchacha muy luchadora, muy trabajadora. Cuando no tenía un trabajo tenía otro y no tenía otro, y de repente, ¿dónde está trabajando? Pues que estoy doblando ropa en quién sabe qué almacén. Estaba doblando ropa en un almacén. Bueno, vamos a ver. Ahora, ¿dónde estoy trabajando? Pues que estoy trabajando en mesera, órale pues. Yo que estoy trabajando en el hotel, no sé cómo agarró la chamba a la Chavis desde la caña del hotel.
pero ella más o menos estaba bien tranquila. Pero pero muy luchadora. Yo me acuerdo cuando naciste tú, ella pues se puso a trabajar, pero para el pastor en la iglesia, mientras nacías tú. Y nos fuimos hasta Everston, en el hospital de Everston, naciste tú. Pero cayó una nevadota esos días, pero brava, que no nacía. Brava la nevada. Para traerle de allá para acá toda nieve. Pero así llegamos hasta Chicago, porque te dicen Everston, Illinois. Y la Chevy trabajando siempre. Ya de ahí entró a trabajar a la Carson. Creo que sí fue en la Carson primero. Y ahí empezaron a trabajar dentro de entré primero yo. Luego entró, creo, la Cani. Luego de la Cani entró Ramón, Alberto. No se fue la Vicky o Chávez antes después. Pero entraron a trabajar todos, ahí trabajamos en la casa. Uno trabajaba en el control, estaba la lana, el control. La Cani trabajaba en los snack bars con la Chávez. Alberto trabajaba en el coffee shop. Ramón trabajaba en el Seven Continents. Yo trabajaba en la cocina central. Ahí fue donde empezamos a trabajar todos. Pero la Cani siempre trabajando, luchando. Entonces se volvió una trabajadora adicta al trabajo. Se volvió adicta al trabajo. Pero pues le ha echado muchas ganas la Cani a su vida. Es una persona muy luchona, muy trabajadora. Quiere mucho a la Manuelín, que da tanta guerra. No con Manuel cómo daba guerra de chiquillo. Manuel lo llevaba yo al béisbol, a jugar béisbol. Bateaba la pelota y corría al revés. No, Manuel, para acá. Ya estábamos ahí. Era una escuela de monjas, creo, donde iba Manuelín. Y ya luego empezó a crecer Manuel. Se fue a la primaria enfrente de la casa. Había una escuela, creo ahí. Por eso Manuel andaba conmigo, como tu abuelita estaba mala, pues tenía que comer cada rato, y Manuel andaba conmigo para todos lados, porque también quería comer cada rato. Pero pues, fue una época bonita de lucha. Pero hasta que ya se realizaron todos, me sentí tranquilo, porque me había dado cuenta que ya por sí todos podían responder por ellos. David que se fue a Puebla a estudiar, la Cani siguió trabajando y que estudiando, creo que estudiaba algo, no me acuerdo que estudiaba la Cani. Inglés, estaba en el inglés, y estábamos estudiando. David que en Puebla, en la Carson, hasta tu mamá trabajó en la Carson, tu abuelita trabajó en la Carson. Entonces, sí, y decían que la Carson era de nosotros. Sí, pero fue una época bonita de lucha, de trabajo. Y la Cani participó mucho en eso, porque siempre, pues yo andaba la Cani conmigo. ¿Cómo te convertiste? Yo me convertí al cristianismo llegando a Chicago. Íbamos a una iglesia que estaba ahí en la Sheridan. Estaba en inglés todo, pero no entendía yo mucho, pero lo que me gustaba era una señora que cantaba mucho ahí, muy bonito. Y luego de ahí empezamos a buscar iglesia. Y fuimos a una iglesia católica con un padre que no sé qué. Nosotros salimos. Y luego ya de repente la vi que dijo que había encontrado una iglesia cristiana del padre Collado, cubano. Y ahí estuvimos ahí. Ahí fue donde comencé a conocer yo a Cristo, porque el pastor nos enseñaba y empecé a conocer a Cristo. Y ahí fue donde empecé a conocer a Cristo y me di cuenta que ese era el camino. Y hasta la fecha estoy contento y tranquilo por eso. Pero pues siempre fue una lucha, todo fue una lucha, pero
Lo bueno es que salimos victoriosos todos, hijo. Todos tienen su futuro ya hecho, todos tienen su... ¿Qué me platicabas de cuando eras joven, cómo Dios te protegió? ¿Por qué? ¿Perdón? Me decías que Dios te protegió por algún propósito. Ah, no, hijo, yo en plano soy una persona elegida por Dios porque, y predestinada porque fue escogido por Dios porque yo tantas cosas que hice de chamaco joven de 15, 18 años, 20 años que eran que, bueno, para que estuviera muerto hace mucho tiempo. Una de las peores que fue cuando nos volteamos a la carretera de Cuernavaca Vieja, nos fuimos a un barranco, tu tío Ramón iba manejando, y nos fuimos a un barranco y pues el carro empezó a dar vueltas por entre árboles y tierra y el carro iba destrozándose. Y iba dentro del carro y yo decía, ay Dios mío, en este no me se pasó nada, en este tampoco. Y de repente todo se quedó callado y la luz así, entre la tierra que se veía así como unos rayos de luz. Y yo oía gritos, pero yo no sentía nada. Y bueno, a mí no me pasó nada. ¿O qué tengo? Yo fui el primero que salí del carro y empecé a sacar a Kiko que estaba dentro del carro, el coche. Eran los únicos dos que estaban adentro, los demás estaban afuera. Íbamos 8 o 9 en el carro. Allá por allá Ramón estaba en una roca arriba, por ahí arriba tirado, con el brazo roto y la quijada partida. Y yo, sin un rasguño de rasguños que se digan así, mira aquí, con la uña, nada. De veras que solamente Dios me cuidó y yo me empecé a dar cuenta que Dios tenía algo conmigo porque a mí las balas me zumbaban por todos lados y los pleitos, los problemas y todo. El que no sacaba el cuchillo sacaba una pistola y yo a todos los controlaba y no me pasaba nada, no me pasaba nada. Y eso es, yo creo que Dios me cuidó precisamente porque Él sabía que iba yo a dar hijos para trabajo de Él. Porque yo no me explico de veras que un día me pusieron la pistola en la frente y no se decidieron jalarle para matarme, fíjate. Y así te digo, yo era consentido de Dios, yo siempre decía, yo soy consentido de Dios, soy protegido de Dios, era toda mi contestación que tenía yo. Porque Dios lo decía por inercia, no por Dios, pero no sabía cómo era el catolicismo, el cristianismo, y cómo era Jesús y todo. Hasta que empecé a entender y me di cuenta de que, pues sí, Dios me protegió y me cuidó precisamente para cuidar de sus hijos que le iba yo a dar para su trabajo de Él. Pero, pues así fue, hijo, así fue. Como muchas cosas pasaron que, no, te lo platico todo, no acabo de llenar los libros, pero al menos estoy aquí con vida todavía. Yeah. I'm really lucky. She doesn't know what she's getting herself into. Ella no sabe lo que le espera, pobre amiga. But yeah, we met back in Icon when I was doing Se encontraban en el programa que hicieron en la iglesia, que se llamaba Icon. Oh, and we like started getting feelings for each other, but we couldn't date till after Icon. Empezaron a desarrollar sentimientos, pero el programa no les permitía andar de novios. Yeah. So after it ended, we started dating, Cuando acabó el programa empezaban a andar de novios. and we dated for about like a year-ish, right? It was 2 years. It was like two. No, it was a year and a half. It was like a year and a half. Como año y medio andaban de novios. But and then we broke up. Y I broke- perdieron. I broke up with her on her birthday. Él rompió con ella en su cumpleaños de ella. oh. I was there that day, I remember. Yeah. Mala onda, mira, guy. You good guy. What is Yeah. that? Why you know broke before the day before with the day after the He forgot to buy presents. Yeah, that's what it was. No present. No, but I broke up with her. I didn't want to do it on her birthday, No quería hacer en su cumpleaños de ella, but because we had been taking a break for about a week. pero ya teníamos digamos, But, una semana de descanso. She kept insisting on wanting to see me, Que ella insistía que quería verlo. and when she asked me if I wanted to continue a relationship on her birthday, I just said no. Y ella me preguntó, ¿quieres seguir conmigo en su cumpleaños? I, Dijo que no. I didn't see a future with her. Que dijo que no veía un futuro con ella. Oh,
Oh my goodness. I know. But you know, it was a really sad time for like 3 weeks. Fue un tiempo muy triste, como por 3 semanas. Ah, bueno, pero ahí te dices cuenta que la querías. Then you realize right there that you love her. I wrote a letter. Yeah, she wrote a letter. During that time, I was really sad about it, but I didn't think I was gonna get back Mira, with her. Keilo, esos rompimientos en la vida que se distancian los novios, dile o no, Those breakups during the boyfriend-girlfriend stage, sirven mucho para identificarse las personas, they are useful so you can identify cuáles son los sentimientos, what your cuál es lo que feelings tú are. sientes por la persona que quieres o piensas querer. And do you really believe that you love that person? Entonces cuando te das cuenta en ese tiempo que tus sentimientos están aflorando para olvidarlo o para Then extrañarse. you realize that that's when your feelings tell you whether you need to flourish or you need to let go. Yeah. Ese es un buen principio y esta es una prueba que tienen que superar ambos para que se identifiquen como pareja que puedan tener un futuro. That's a good test so you can better establish yourself for the future. Porque si en realidad la quieres, tú sufres mucho. Estás como perrito sin dueño. Because like if you really love her, then and in those breakups, that's when you realize that you're like a dog without an owner. Yeah, Like a Estás puppy. sufriendo internamente, pero estás asimilando que la estás extrañando. When you realize that you miss her. Que la estás extrañando. Entonces estás tratando de volver a hacer la relación. Then you want to go back to the relationship. Pero ella, a Taylor escribió una carta a él. You wrote him a letter, and what happened? Ajá. Yeah. I don't know. I wrote him a letter. So she wrote me a letter, and I was really sad. The reason I broke up because I just didn't see a future with her. Él estaba triste porque ella no ve un futuro con ella. But after she wrote me the letter, all the things that I felt were wrong with the relationship, she like identified and said that we could both work on it because there's things wrong with me too. En la carta se dieron cuenta, ella escribió cosas que ella ve que estaba mal en la relación, incluyendo las cosas con Caleb y de ella. Se dieron cuenta que qué mal estaba la relación. Exactamente, ese término fue para analizar su situación mutua. So that's when you guys were able to evaluate the mutual situation. No exactamente qué posición están tomando. Es la posición que van a tomar después del matrimonio si es que lo llevan a realizar. So once you get married, you get married. Porque tú piensas que te estás casando con una persona. That's the kind of attitude you're going to have. Que estás enamorada y estás, o tú también, Keilo, se han llevado en un noviazgo feliz, contentos y todo. Because right now you're like in cloud 9 in your Pero ya relationship. dentro del matrimonio empiezas a descubrir But once you get married, you start discovering otras situaciones muy diferentes a las que tú pensabas. your expectations not wouldn't necessarily be realistic. Que iban a hacerlas siempre igual. Pero esas pruebas que estás pasando al principio de tu matrimonio, al principio de su matrimonio, es el que va a fortalecer el futuro de su matrimonio. But those tests that you have at the early stages of your marriage are those the ones that's going to establish the foundation for your future marriage. Make it stronger. Pero tienen que tener mucha fuerza de voluntad para superarlo. But you have to be willing to do that together. Porque si el primer enojo se empiezan a levantar los platos y se separan, pues como que no. Yeah, basically, don't let the first few conflicts when you start already throwing dishes at each other and separate. Don't play that No, game. ya no te quiere, y te vas y ya se acabó. Basically, don't play the game that you're gonna walk away from this. This is a commitment. I'm going to my mom's house. Tienen que darse la oportunidad de conocerse You have to get to know each other y tener la calma suficiente para comunicarse. and the patience to communicate with each other. En los matrimonios, la base principal para poder llevar adelante un matrimonio es la comunicación. The foundation to have a successful marriage is communication. Tú sientes algo, You feel something? externamente, Yeah, in communicating. comunícase. Tú lo vas a entender, pero analízalo, que tú puedes estar equivocado, pero Like tienes que when saber. she says something, evaluate it because you might be wrong. Tú también tienes que tener calma. And you have to be patient. Y cuando empiezan a discutir, me empiezan mejor a contar del 1 al 20, cálmense, tranquilos. And when you start arguing, start counting from 1 to 20 and come down.
Porque muchas veces se dice uno cosas que ni siquiera piensan no decir. Because many times through an emotion you say things that you weren't even planning to say. Y esas cosas duelen más que un golpe en la cara. And those words are more hurtful than even a strike. Tienen que tener mucho cuidado en lo que se dicen. So be careful what you say. Un insulto, una cosa de eso duele más que un golpe en la cara. Because Porque eso se quedan aquí adentro. if you insult somebody, it's more hurtful than even En cambio el golpe se te quita lo morado y ya. because even after you hit somebody, which you shouldn't, but even you know the bruise goes away, but the words really hurt. Pero es un principio de algo. Y si superan todos esos primeros años que le llaman del noviciado, Yeah, when you make it through those early stage of marriage, where they call it the rookie stage, entonces pueden empezar a sentir que su matrimonio tiene futuro. you really know that you have what it takes to make Y it to para the estar future. formando ya su familia en bases firmes. Then your family will be based on true foundation, solid foundation. Porque los valores ya los tienen. Because you have values, Porque sus papás les enseñaron el valor, el respeto, because your parents have taught you the values of respect. les enseñaron todos esos valores, se los enseñaron sus padres. Entonces ya los tienen. You already have that in you. Entonces tienen que empezar a practicar con ustedes y con sus hijos. You need to start practicing with each other and with your children. Enseñarles cuáles son los valores a la humanidad, a la gente, al pueblo, a la vida, para que no agarren caminos. When you follow your values, you really don't go astray in your path. Si ya basado en esos principios, su matrimonio va a ser un matrimonio con mucho futuro, muchas promesas. With that, your marriage will have a lot of promise and a lot of future. Pero acuérdense que ustedes tienen unas bases cristianas. But remember that you have a Christian foundation. Unas bases cristianas por las que tienen que respetar. Fundado en eso, son sus decisiones basadas en su So you principio. have to make decisions based upon that foundation. Y van a ver cómo van a tener una vida feliz, tranquila. And then you have a happy, calm life. Deja que te platico un poquito de cómo su historia, cómo ha estado. So continue telling him, so you guys broke up and then you got a letter. Yeah, I got the letter, and then after we kind of decided, like, well, I like saw that she still loved me, that she really did love me, and was willing to, Vi que ella sí me quería, que me amaba y que estaba dispuesta a luchar Ajá. and like willing to change, y dispuesta a cambiar. not like who she was, but like sacrifice for me, sorry. No cambiar quién era ella, pero hacer sacrificios para poder luchar por la relación. And I knew I needed to sacrifice for her as well, because I think we were like kind of selfish in the beginning. Yo también tuve que me di cuenta que tuve que sacrificarnos porque ambos éramos un poco egoístas en el principio. Está bien, ahí es donde empieza la sinceridad. That's where honesty starts. Yeah, and then after we decided that I will give it another shot. It's because we sacrificed and made compromises with each other. I think our relationship has been way better, and Desde que decidimos sacrificar y comprometer, nuestra relación ha estado mucho mejor, mucho mejor. Qué bueno, qué bueno. it's been full of like real total love this whole time. Han estado amándose verdaderamente todo este tiempo. Este es un principio bueno de fundar su casa. Las fundaciones están, los cimientos están So you have the foundations are strong to start your fuertes. household. Su fuertes, está bien. Those are strong Basado en foundations. eso, sigan así para que su casa sea siempre una casa con fuerza, con proyecciones y todo. No pongan cimientos de barro, de arena, porque So son that's why you need to have foundation upon those experiences and upon those values. So there won't be a foundation on sand or something Right. fragile. So they'll be strong. su casa se va a caer. Otherwise your house is gonna fall up. No les va a gustar nada cuando pase eso. You won't like it when if that happens. I'm really glad it did happen the way it did. Who knows, like where we would have been if the way things turned out. Está muy contento de la manera que las cosas pasaron, porque no sabe qué hubiera pasado si no hubieran hecho eso. Because it was my first relationship, and Es su primera relación de Caleb, nunca tiene novia antes de ella. so I was still learning and Yo estaba aprendiendo how to treat Taylor right, and cómo tratarla correctamente. she was learning what I liked, because I didn't even been in a relationship, so she didn't really know what I liked. So. Ella no sabía que me gustaba a mí, porque yo tampoco sabía que me gustaba a mí, como nunca había estado en una relación. Ajá. So, but from there, like since then, I think
our relationship has flourished more, and Desde entonces nuestra relación ha crecido, it's much more Christ-centered, más centrada en Cristo. and we have so much more joy, but also anticipation for the future in a good way. Tiene más gozo, más anticipación para el futuro de una buena manera. Sí, bueno. Taylor, tell him a little bit about yourself. About myself. Te voy a decir un poquito acerca para que le conozca un poquito a ella. So I was raised in a Lutheran, Ella creció en una casa luterana. and I lived in Pennsylvania for a Vivió while. en Pensilvania, ella. Philadelphia, right? Yeah, Vivió Philadelphia. en Filadelfia, ella. And then, yeah, I mean, I didn't really start to like go to Calvary until I was a sophomore in Ella high empezó a ir a la school. iglesia Calvary cuando estaba en el segundo de preparatoria. And so like I was like always a Christian, but I like really came to know Jesus like in high school Ella when I came to Calvary. no creció en una casa realmente cristiana hasta empezó a conocer a Jesús cuando estaba en el segundo de prepa. Yeah, and so because of my time at Calvary, like I knew that I wanted to like go into like I really wanted to know everything about like Jesus that I could really, and so I went into like, that program just Cuando ella anticipating. cuando ella entregó su vida a Cristo, ella quería crecer y conocer todo lo que podía conocer de Jesús. Por eso entró a ese programa de la iglesia, donde se conocieron ellos. And so yeah, I mean like Yeah, but move that chair over. I don't know like what is there to know about me. It's like What do you do? What is Yeah. school? You graduate? Yeah. To go to Oh, okay. school. So yeah, so for my, so I went into that program and it wasn't for me. It definitely En ese wasn't. programa descubrió que no es lo que ella quería. But I wanted to do ministry Ella for a long quería time. estudiar para el ministerio. So I went to Wheaton Ella College. fue a la Universidad de Wheaton College, allá en Wheaton. And but then I graduated from there and I didn't want to do that either. Se graduó con un bachillerato, lo mismo que hago yo. Mi bachillerato es el que tiene ella, el bachillerato de Wheaton, pero tampoco es lo que ella quería hacer. Just because I felt like God called me to like children like outside of the church. Ella siente que Dios la llamó a administrar a los niños fuera de la iglesia. And I felt like he called me into like schools where there's Siente que Dios la just a llamó a las lot. escuelas, There's a lot of like issues with kids in schools. donde niños con muchos diferentes problemas en las escuelas. And so I want to do social work, so I'm getting my master's right now. Quería hacer trabajadora social, entonces acaba de acabar su maestría para trabajadora social. Oh, qué bueno. And I graduated from that in May. Se acabó la graduadora en mayo de su maestría. And so hopefully I'll get a job in a school and be able to help Está buscando un kids. trabajo en una escuela para poder ayudar a los niños. And she'll be the breadwinner. Y ella va a ser el que lo va a mantener a él. Obviously I won't be able to talk about Jesus in schools, but I En la can escuela show. no puede hablar mucho de Jesús en las escuelas, pero va a poder ayudar a los niños. Oh, my God. But they will feel the love and Yeah. Yeah. yeah, it is different. Which is nice because kids are forced to go to school, kids aren't forced to go to Pero church. So. pregunto, ¿la mamá y la familia de ellos aceptan a Caleb? He wants to know, he's asking if your mom and your dad like Caleb. Oh, they love Caleb. They like Caleb more than me. Que lo ama más a Caleb que a ella. They like Caleb more than they like me. We like Taylor more than we like Caleb. So it evens out. It evens out, it works. Es muy importante que la familia empiece a crear lazos, a It's unirse. very important that your family starts creating links or relationships. Right. Well, yeah, I mean, we went out for our engagement dinner. We've hung out like just parents and then Yeah. like us many Y hemos times. ido a salir a comer cuando nos conocieron, cuando el día de compromiso. Y ahí empezamos a hacer este Been on programa. vacation with us. We've been on vacation with Caleb estaba con you. ellos en vacaciones y nosotros trabajamos allá en vacaciones. Qué bueno, es bueno porque la familia si unes con la familia se hacen fuertes. That's when you have a strong family support. That's really important. Porque las familias unidas siempre unidas serán fuertes. It's always a united family will be a strong family. Porque las familias cuando se desgranan se empiezan a separar. Se deshacen. When you start separating from each other, that's when your families dissolve. Yo he visto que dicen, ¿lo has visto a tu hermano? No, hace como 20 años que no veo, no está tu I hermano. think people they ask me, "How you seen your brother? I haven't seen him in 20 years. I don't even know what he's at." Yeah, that's not me. That's not me. I'm very family Ella oriented. es muy orientada a la familia. Sí, tienen que buscar siempre la unión, unidos, siempre estarán fuertes. Always be trying to be united because they can be strong. Absolutely. Bueno, me da gusto que se hayan conocido. I'm so happy you guys met each other Sobre todo respétense el uno al otro and continue respecting each other para que tengan un matrimonio fuerte y feliz.
You can Y have a strong acuérdense que marriage. siempre la confianza y la Remember, comunicación the communication es and la base de trust. todo. are the No base. dejes que llegue un chisme a tu esposa Don't pay heed to gossip, Yeah. ni que le llegue otro, al contrario, tú acláralo inmediatamente. because always communicate with each other and let each other know what's going on. Y no hagas cosas que parezcan buenas que luego pueden ser malas. ¿Qué es? And say, don't do things that may have a evil appearance of evil. Alright. Si Even if tienes it's que ir simply con un amigo, una cosa, ve con el amigo. No le siembres duda a tu esposa. if you Que want to por go with your otro friend lado, somewhere, no, say, no. tell her, I'm going to go with my friend somewhere. Don't let her have doubt. Yeah. Yeah. Y no es motivo para que la gente, la esposa empiece a dudar de ti. Ay, ahora me da. Don't ever give a reason why she should doubt you. Que abra la puerta y que te diga a tu esposa, no tuviste, ¿con qué anduviste? Yeah, basically, don't give a reason that you had to question you to the nth degree. You know, where were you? What were you doing? Why you so late? Al contrario, llega tu esposa y feliz porque llegas, qué bueno, ¿cómo te voy a estar? You need to have the kind of guy that she's happy when you get home. Right. Hay muchas cosas que pueden destruir el matrimonio, como los chismes, There's los so many things celos, that can destroy a marriage, like a gossip or la gente, las envidias de la gente. jealousy or envy, Porque mucha gente no puede ver a la otra gente feliz because some people cannot see other people happy, y tratan de... so they try to destroy your happiness. Well, that's already happened to us Yeah. before. Ya le pasó eso a ellos. ¿Yeah? There was a girl who liked him Había a una lot. muchacha que le gustaba mucho Caleb a ella. And so she told him that I was very bad, it would never work out. Le dijo a Caleb que Taylor no era buena para Caleb. And she told Becky that it would never Y work le dijo a out. Becky que no iban a funcionar las cosas. Ay, Dios santo. Lo que te digo, tienen que dar cuenta. You have to be wise. Es muy smart. You have to be wise about that. Pero ¿qué es soportar eso? El cariño y el respeto mutuo. See, the way to overcome that is with respect and trust. Love, respect, and trust. Yeah. Acuérdense, como dicen, la lengua es el peor enemigo que puede tener uno, la lengua. They say, the tongue is the worst enemy that somebody can have. La puedes usar para edificar o para You destruir. can use it to edify somebody or destroy somebody. Ten mucho cuidado. Por eso la comunicación es muy esencial. That's why communication is so essential. Llegas de trabajar, cabrón, muy bien, pero fíjate que me fui a Walmart a comprar una camisa. No esperes que alguien le diga, vi a tu esposo en So Walmart. what happened? Let's say, how was work? I say, oh, that's fine. I went to work and I stopped at Walmart. Don't wait for somebody to tell your wife, hey, I saw your husband at Walmart. Vio a Caleb en Walmart, vi a Caleb en Walmart y con una mujer. Because they're going to say, I saw Caleb at Walmart. He was talking to a woman. Oh. No, así la See, you gente. hear this communication? Yeah, see, You hear this I heard it. communication? I hear it. Because the enemy can use a lot of Sí, la stuff. gente. Es gente, la gente es así. People are like that. People are evil. Sí. People try to destroy his marriage. Really? Yeah. Yeah. Because I Hacer un guess that chisme y ya cuando llega la persona ahí vamos aumentado 10 veces más. So if you pay heed to gossip, by the time the other person gets a chance to explain, you're already like 10 degrees above the reality. Y ya luego cuando llegó por el chisme ese de que vieron a Caleb en Walmart, le digo, y vi a Caleb con una mujer y 2 niños. So by the time it gets to you, they say, not only did I see Caleb in Walmart, I saw Caleb with a woman and he had 2 children. Tiene que ser muy inteligente. So you're very wise of who you pay attention to. trust each other. Right. I'd say we have a lot of trust in our relationship. Absolutely. I have more trust in you. Tienen mucha confianza en su relación ahorita ellos. Qué bueno, pues, es perfecto, es lo mejor que puede haber. That's the best thing you can have. Es lo mejor que puede haber. Felicidades, hijos. Congratulations. Espero que les vaya bien todo y espero estar en su boda. I hope everything works out and I hope I can be your wedding. Oh yeah, we want you at our wedding too. Y queremos en la Tito. boda. En caso que no llegue a estar, acuérdense que los quiero mucho. Sí. Ok. In case I don't make it, I love you. We love you too, Tito. Sí, acuérdense bien. Just always remember that. The good people. I like to see my family, strong everybody, and even my big my family. Yeah. Well, we love you very much, Tito. We hope you And see thank you, that. thank you. Thank you, thank you, thank Of course, you. thank you, Tito. Do you want to Very add much for something? everything you've done. Huh? You want to add something? I just, we just, we, You ask him anything? I don't know, just, Okay, tell ¿Puedes them, orar por ellos? He's going to give a blessing. before you, ¿Puedes bendecirlos? before you pray for them, tell them something that you like about my mom. Dile en español, Antes dile. de que ores por ellos, diles algo que te acuerdes de que te ayudó mucho con la relación de mi mamá, algo que te acuerdes.
Algo que te acuerdes que tú hacías con mi mamá, que He's te gonna ayudó pray mucho for en tu you, but before he relación. prays, he's gonna tell you something that he remembers about my mom. Algo que te recuerde de que te gustaba, que tú hacías para mi mamá, que tú piensas que te ayuda mucho. Ah, no, pues yo cuando tuve la relación con mi esposa, Because when I was in a relationship with my wife, una relación pues, llena de problemillas porque it was full of problems. la gente Little no, problems. por ahí decía, no, que no nos caía muy bien y todo, Because some people didn't like us to be together, pero pues ella me quería but she loved me y me seguía. and she followed me. But they were literally kind of like the two different families, like in, you know, like West Side Story, West the Side Jakes Story, and the Charles. yeah. That was literally them. Pero ella me quería mucho y me seguía, But she ¿no? loved me and she followed me. Ya después que nos casamos, When we got married, empezamos a formar nuestro matrimonio. we started our marriage. Yo empecé a buscar muchos negocios, I became an entrepreneur. pero lo que a ella me gustaba de ella que yo empezaba un negocio y nunca me decía no lo hagas. But what I no, like porque about it is that vas a every time I destruir, start no, something, she never said don't do it. Pero But she siempre me support me. apoyaba, They would support me. Pues hazlo. They want to do it, let's do it. Y yo hice muchos negocios So I had a lot of businesses. y ya cuando llegaban a todos en la noche me quedaba yo viendo y me quedaba viendo y dice, ¿qué estás pensando? Estás pensando en otro negocio, So when I ¿verdad? came home at midnight, and she would look at me, she goes, what are you thinking? You're thinking another business, right? Porque yo tenía la necesidad y la obligación de mantener a mi familia. Because I had the responsibility to feed my family. Y pero es una mujer que siempre me acompañó en todas las She was a woman that she always supported me and followed me everywhere. Sufrió conmigo muchas altas, bajas, pero We, nunca me dejó we de had querer. good times and bad times. Highs and Up and lows. downs, yes. Highs and lows. Pero siempre estaba ahí. But she was always there with me. No te preocupes, vas a ver que te Don't voy worry bien. about it, we'll make it through. Y cuando tuvimos que trabajar juntos, dejar a nuestros hijos en México, So fuimos, there was a point that we had to work and we left our children in Mexico and we came to the United States. ella se vino conmigo y empezamos a trabajar juntos She came with me here and we worked for a while together. para empezar a hacer cosas. Y afortunadamente, pues, venimos a este país y llegamos todos a ese país y como yo les dije, mis hijos venían chicos When we came to this country, I told my children they were leaving. y les digo a mis hijos, les digo, I told them, si ustedes quieren ser parte de este país, if you want to be part of this country, les contra, les digo, tienen que aprender el inglés y ir a la escuela. you have to learn English and go to school. Tienen que aprender en la escuela. Y sí lo hicieron todos. They did it. Dice, pay your taxes and have a good family school. Sí lo hicieron todos, empezaron a la escuela, inglés y todo, empezamos a tener un estatus más económico. So we start doing better when economically once we start being part of assimilated to the country. Empezamos a tener buenos trabajos, buenas We got better responsabilidades. jobs, more responsibilities, Y ahí se empezó a crear el futuro en Estados Unidos. and that's how we created the future in the United States. Y todos hicimos ciudadanos de los Estados We all Unidos. became citizens, Pero fue una experiencia muy necesaria porque la verdad es que yo me voy a Estados Unidos, ¿de dónde vas a ir? ¿Cómo va a ser que están mi familia atrás de mí? it was a necessary experience, but it was a little bit scary because when we left Mexico, where are you going? United States, what are you going to do? I don't know. I brought the whole family here. I didn't know what we were doing. Entonces yo sentía el peso de mi familia atrás. So I felt the burden of Ellos vienen having my family succeed. So I had to do anything, whatever I had que to do. venían confiados en mí. Ellos sabían que yo tenía que solucionarlo. My family knew that would trust that we can trust that. He was like, Like we knew he would somehow fix it for us. Y fue una lucha dura, pero It was a hard lo struggle, logré. but we made it. Lo logré I was able to do y le it, doy gracias a Dios and I thank God. y gracias a mis hijos que entendieron And my children, they understood cuál era su posición en este país y what was our position in this country. respondieron estudiando y todo tomando su lugar que les corresponde. They took the responsibility serious. Han sido respetuosos con las leyes, They have been respectful of the law. han respetado este país, las leyes y todo. They have respect and support to this country. Yo creo que al menos tenemos un lugarcito en este país. So we have a place in this country. I remember that when I came, because everybody came by plane, so I was the last one that went on. And then he says, first, you learn the language, pay your taxes, have a good FICO score, and what is it, and be a health. Yeah, because he told us, he goes, you're coming to this country, we're coming to help this country, not to be a burden to this country. Right. That's why we never played the victim card. We always we have to work hard to whatever we have. Nobody gives us anything. Right. Well, it's because in Mexico, we don't have We don't have anything in welfare. Mexico. So we come from a country that you work hard because Basically, welfare when you come from a place is- where you don't have anything,
and you come to a place that gives you an opportunity, you learn to appreciate the opportunity. Like, we don't expect anything from the world. We have to work hard for what we have. Right. México es un país muy difícil Mexico is a really hard country. para hacer negocios. To Yo do tuve business. muy buenos negocios, restaurantes. Because I had many good businesses, I had Pero restaurants, and, la mafia no me dejaba. but the mafia wouldn't let me. They wanted him to sell drugs in his restaurants and he refused it. Tuve que tomar la decisión. Dije, me quedo aquí, me muero, van a Because if I stay here, they're gonna kill me, so that's why we fled. Porque ellos me estaban amenazando de que tenía que dar el dinero, si no ya sabían ni dónde estaba mi They familia. were threatening my family because they wanted me they were torturing me, and they were threatening my family, so that's why we left. Entonces, pues un día llegué y le digo a mi esposa, nos vamos a Estados Unidos. So one time I came home, I You told my only wife get we're the leaving, protection of 1 week. yeah. Y nos vamos y nos venimos. So we left, we literally sold everything and left. Pero sí, So that's our story. pero siempre unidos. The thing that we were always united. Yeah. Ustedes ven ahorita como todos mis hijos, toda mi familia, estoy aquí, me siguen, porque esta es la unión. You see how my family follows where I am because that's the unity. It brings strength. Siempre no dejen de su familia, que la abandonó, no unir, buscan a su familia, únanse. Don't never neglect your family. Always look for your family. Yeah. So, That includes Daniel. Ay, hija, pues qué bueno, me da gusto que tengas me da gusto que sean hagan una bonita pareja, están haciendo una bonita I'm so pareja. happy for you guys. You guys are making a nice couple. thank you. A pretty couple. A pretty couple. Aw. Taylor's a pretty one. Yeah. Y van a tener un buen futuro si lo saben construir con You're gonna have a good future. You don't have to make it. Thank you, Tito. Yeah. Fíjense, funden su futuro en unas buenas bases para que sean felices y sus hijos tengan un buen futuro. You build a strong foundation, so you're gonna be happy, and your children are gonna be proud of you. ¿Puedes orar por ellos, por una bendición? Sí, Una bendición de sí, bueno, gracias te doy, Dios mío, Thank you, Lord Jesus, porque me das la oportunidad because you have given me opportunity de platicar con mi nieto to talk with my grandson y su novia. and his fiancée. Señor, espero que los bendigas y los guíes y los cuides I pray that you bless them, protect them en su nueva vida que van a empezar. in the new stage of life. Darles la sabiduría y el entendimiento Give them the wisdom and para understanding, que comprendan que so they can understand estás tú antes que todo lo que ellos that desean. you are before everything else. Que busquen con amor y sinceridad como lo están haciendo They hasta can, ahora. so they can seek you with love and priority. Y protégelos y cuídelos de la gente que quiera hacerles daño. Protect them from anybody that want to harm them. Porque ellos están jóvenes, But they're les falta young. mucha experiencia. And they need to learn some experience. Pero no dejes que nadie los toque. Don't let nobody touch Deja them. daño, hijo. Cuídalos y protégelos. Take care of them, protect them. Darles una familia grande Give them a big family. y bendícelos en un futuro Bless them brillante with para a que sean el bright ejemplo future. ante muchas familias. So they can be a testimony to many families. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hijos. Y cuídense mucho, May por God favor. bless you and be careful. Los quiero mucho. Cuídense, por favor. I love you so much and take care of yourselves. So you already say big families, you're gonna have like 20 children. Right? Did that take? Maybe 4. Oh, 4 is a... Piensa que cuatro niños. Piensa que Oh, man. She is. How many? cuatro niños.